Esta es la peor maravilla del mundo. Eso es lo que muchos dicen, así que vamos a averiguar en este video si eso es realmente cierto. Bienvenidos a la ciudad perdida de Petra en Jordania. Un imperio que fue tallado en las montañas, considerada una de las 7 maravillas del mundo moderno. Para ser una maravilla me sorprendió que estuviera completamente sola. Pasó de ser uno de los destinos más visitados de toda Jordania y de todo el mundo a estar así, completamente solo, sin ningún turista. Y es que esto es algo prácticamente imposible que pase en una maravilla del mundo, tanto así que los hoteles de la zona han tenido que bajar los precios drásticamente para atraer a los turistas. Precios realmente absurdos, $30, $20 la noche, e incluso me he topado con lugares que te ofrecen la noche en una maravilla del mundo por $10. Una locura. Solo para que ustedes dimensionen el tamaño de este lugar donde se encuentra Petra. En este recinto la ciudad de París cabe 2 veces. Así que hoy vamos a averiguar por qué ya nadie visita Petra y cómo esta misteriosa ciudad fue tallada sobre la roca. Chicos, arrancamos un nuevo video y les cuento que hoy este video se viene épico porque hoy vamos a conocer una de las 7 maravillas del mundo moderno. Les cuento que esta aventura la hemos arrancado en una ciudad llamada Wadi Musa. Si ustedes van a visitar Petra, pues yo les recomiendo que se hospeden aquí una noche y a la mañana siguiente salgan a recorrerla. Para llegar aquí nosotros salimos desde Amán, contratamos ahí un servicio de taxi que nos costó unos $110 aproximadamente, y pues el trayecto fue de unas 2 horas ahí más o menos. Estuvimos viendo unos paisajes bien bonitos, unos atardeceres así de película, hasta que llegamos aquí a Wadi Musa. Así que bueno, miren, les cuento que nosotros en esta aventura nos hemos quedado en un hotelito aquí a 15 minutos de Petra. Por aquí les muestro más o menos cómo es la fachada, y pues bueno, ahorita hacemos el tourcito rápido por dentro para que ustedes vean más o menos cómo son los estándares de los hoteles acá. La habitación no es tan grande, de hecho allá está la puerta y este pequeño espacio que ven acá. Aquí les muestro la cama, por aquí unas pequeñas mesitas de noche a los lados, unas mesitas acá, un silloncito por acá. Te tienen que como una refri, si no me equivoco, donde te dan una botella de agua, y por aquí un pequeño escritorio con una tele, y aquí te dejan pues lo esencial de todo hotel, ¿no? Que cafecito, que té, que azúcar, que unas tacitas, y ya, prácticamente eso. Tío Frank, ¿y cuánto te costó? Pues el precio yo lo siento bastante bien para lo que es. Nos ha costado $40 la noche. Así que aquí arrancamos nuestra caminata épica hacia la ciudad perdida de Petra. Miren, aprovecho de mostrarles un poquito de la ciudad por acá. Logra verse bastante comercio, por acá uno que otro restaurante. Miren, de hecho nosotros anoche que llegamos pasamos a cenar a este lugar que se llama Mr. Falafel. Vaya nombre, muy curioso, pero la verdad la comida estaba muy buena. Tanto así que el lugar tiene una foto con el mismísimo rey, con su majestad. El rey de Jordania vino a comer acá. Así que pues bueno, no vayan a pensar que no hay nada en la ciudad, porque de hecho esta calle en la que nosotros comimos se llama Calle Turista. O sea, para que vean el nombrecito que le han puesto, Calle Turista. Así que acompáñenme en esta intensa caminata, porque pues en el ardiente sol jordano se siente bastante. Aquí Sofillita va pero listísima con el outfit antisol, así que démosle chicos. Y ahora sí chicos, oficialmente estamos llegando a Petra. Miren, lo que nos recibe son estas bonitas letras turísticas que dice yo amo a Petra. Tío Frank, modo turista nivel 10, tomándose la foto épica por acá. Miren, lo que sí me sorprende es que como una maravilla del mundo está tan sola. O sea, prácticamente somos Sofillita y yo y aquella chica de blanco, y de ahí unos cuantos turistas esparcidos por ahí, pero de ahí no hay nadie más. Cuando uno visita una maravilla del mundo, usualmente están a reventar, o sea, está que no cabe ni un alma. Por aquí les dejo una tomita de nuestra última experiencia en una maravilla del mundo de Cristo Redentor. Estaba que no cabía pero ni un alma. Pero miren, fíjense cómo está la entrada de Petra. O sea, en otra maravilla del mundo esto estuviera a reventar de gente, pero vemos que sí, está bastante solo. Así que miren, hoy sí ya estamos dentro del complejo de Petra. Miren, uno puede pensar que cuando viene aquí ya de un solo le va a aparecer el desierto, las rocas, los cañones, pero no. Miren, al entrar lo que seguramente se van a encontrar es como una plaza de visitantes, un centro de visitantes, donde van a encontrar diferentes cosas, ¿no? Si quieren hay un turbante para el calorcito, un turbante árabe, si quieren unas gafas de sol, que si quieren un recuerdito, que si quieren comida local, un supermercado para comprar agua. Y pues bueno, esto es más que todo para abastecerse antes de comenzar la travesía. Ah, no
hombre, miren qué loco. Una cosa de Indiana Jones. Qué locura. ¿Será que Indiana Jones vino a Petra? ¿Si está aquí? Seguramente sí. Le voy a investigar y le voy a comentar más tarde. Antes de comenzar el tourcito nos hemos venido aquí a una tiendita a comprarnos un... ¿Cómo se llama esto? What is the name of this? This in my country, Schmack. Smack. Schmack, Mindil. We have many languages for this in my country. Bueno, chicos, venimos a comprarnos uno esto para el... Es bueno para el calor. It's great for hot weather. Yes. Chicos, ¿cómo creen que me queda? We have other style with Hitman. That's like a king. Oh, people, he's the king. Yeah, that's a Jordan King, King Abdul. This is the best king. ¿Qué vienen ustedes, chicos? ¿Cómo me queda? Yo creo que este me voy a llevar. No, hombre, miren, aquí encontramos otra tienda de souvenirs con una imagen de Indiana Jones. Miren que ya les investigué y resulta que allá por 1989, pues aquí en Petra se filmó una película muy conocida de Indiana Jones. Más, chicos. Ya listos. Entramos a la tienda con Sofi y salimos todos unos habibis. Bueno, Sofi es una habibsti. Salió ahí con un outfit bien árabe, ¿no? Sofita, te ve bien bonita. Sí. Ay, gracias. De hecho, hasta allá el señor me ofreció como 12 camellos por la Sofi y que le dije que no. Hola, ¿qué tal? Hola, El Salvador. Salvador. Bueno, Hasta luego. así que adiós. bueno, aquí vamos ya muy bien equipados con el outfit porque el sol sí se ve que va a estar caliente, Sofía. Este sí, mira, se ve intenso. Sí, Lo que sí no me deja de sorprender es lo solo que está. sí, no hay casi nadie, la verdad. Mira, a mí me ha dado un poquito de cosita porque casi toda la gente nos dice, va, que... Sí, que ha estado temporada muy baja desde hace varios mesecitos y que saben que es por todo el tema que se ha dado en el exterior y todo eso, pero que, o sea, ni modo. Sí, más que todo porque, bueno, Petra, miren, de hecho Petra es el país más pacífico de la zona, pero el problema es los países que lo rodean, que pues están en un conflicto, a sus países vecinos que están como en un conflicto, como ese tu vecino revoltoso, va, que vos sos tranquilo, pero tu vecino es muy revoltoso, entonces le ha dado muchos problemas de turismo y muchas personas les da miedo venir aquí a Jordania por esa temática de la guerra. Y bueno, sí, miren, oficialmente ya pasamos el punto de control donde te piden tu ticket de entrada para entrar aquí a Petra. Una pregunta que muchos seguramente tienen es, tío Fran, ¿cuánto cuesta entrar a Petra? Pero es aquí donde les digo un truquito, miren. No sé si ya se fijaron que nuestro pase aquí a Petra dice que nos ha costado 0 dinares jordanos, $0. Y eso es porque antes con Sofita compramos el famoso Jordan Pass. Sí, que la verdad considero que es lo que sale mejor porque la visa vale alrededor de 40 y la entrada a Petra vale 50, ahí son 90. Y el Jordan Pass, bueno, si entras un día a Petra, te sale en 70 y además tenés acceso a otros sitios arqueológicos, o sea, a otros lugares, no solo a Petra. Entonces te ahorras un montón. Lo único es que tienes ciertas restricciones, pero la única, bueno, quizás como la única restricción que tiene es que mínimo te tenés que quedar 3 noches en Jordania. Y pues ellos lo van a verificar porque estuve leyendo que decía que ya cuando vos salieras en migración, ahí veían cuántos días te habías quedado. Y si veías que te habías quedado menos días, entonces pues te iban a cobrar lo de la visa. Así que bueno, chicos, el truquito, comprar el Jordan Pass para ahorrarse bastante dinerito. Ojito, aquí les voy a estar dejando donde lo pueden comprar. Así que miren, así comenzamos una de las partes más impresionantes, más emocionantes de todo el trayecto. Miren, esto que están viendo al fondo, chicos, le llaman el SIC. Vendría siendo prácticamente un camino en medio de 2 montañas, es prácticamente un cañón, chicos, que tiene de largo casi 2 kilómetros. Lo interesante viene con lo que nos vamos a encontrar al final de este trayecto, que vendría siendo el famoso tesoro de Jordania, que es la épica foto, la épica postal, el famoso video que uno conoce de Petra. Así que bueno, miren, vamos ya a comenzar el trayecto. Uno puede pensar que casi no se camina, pero aquí en Petra lo que más va a hacer uno es caminar. Por aquí nos reciben unos guardias, unos guardias, va, que nos dejan entrar a este increíble lugar. Ahorita nos esperan más de 1 kilómetro de caminata. Así que miren, primeras impresiones de estos cañones es que, miren, realmente impresionante. No sé si ya vieron allá Sofillita cómo se ve de pequeña. Y miren estos cañones, qué locura. ¿Saben a qué me recuerda también? A Star Wars. No sé si ustedes alguna vez cuando eran pequeños jugaron un épico juego que se llamaba Star Wars Racers. Y pues pasaban prácticamente así, entre cañones. Pero miren, es aquí donde comenzamos ya con los datos curiosos que muchos de ustedes quieren saber. ¿Cuándo se construye Petra? ¿Por qué se construyó y por quién? Pues miren, Petra comienza con un pequeño asentamiento de una civilización llamada los nabateos. Ellos deciden asentarse aquí allá por el siglo VI a.C. Pero lo que todos conocemos de Petra, la épica ciudad, esta foto que están viendo por aquí, que la ciudad tallada sobre la piedra, que las épicas fotos que vemos aquí de estas estructuras que ven acá, todo eso,
chicos, se da allá por los 100 antes de Cristo a los 100 después de Cristo. Tío Frank, dijiste ciudad tallada, así como lo escuchan. Miren, uno puede pensar que Petra, todo esto que están viendo por acá, es una ciudad que se construyó bloque por bloque, pero lo impresionante de Petra es que se construyó tallada a mano, o sea, prácticamente lo incrustaron, una ciudad tallada, incrustada, marcada, como le quieran llamar, en la piedra. Y eso es lo que impresiona de esta maravilla del mundo. Entonces, pues bueno, miren, yo me pregunto cómo en ese entonces habrán tenido la tecnología para poder hacer esas ciudades talladas en la roca. Miren, en ese entonces habían diferentes civilizaciones. No, hombre, miren qué locura de cañón. Está pero loquísimo. Miren, qué locura. Yo me siento como en una película de Star Wars. Pero retomando el tema, miren, en ese entonces había muchas civilizaciones y cada civilización tenía alguna característica que las diferenciaba de los demás. Por ejemplo, los griegos se conocían por ser fuertes atletas, los romanos se conocían por ser fuertes guerreros y los nabateos eran conocidos por ser habilidosos en el comercio, en el regateo. Entonces ellos deciden asentarse aquí porque no sé si ya se fijaron, chicos, miren, estamos prácticamente rodeados de montañas, rodeados de cañones. Entonces el tener un asentamiento aquí no era porque estas rocas les iban a dar sombra a uno, no era porque pues se miraban muy bonitas, muy decoradas, ¿no? Era por una posición estratégica. Los nabateos deciden asentarse aquí porque era un punto muy estratégico. Miren, esto al ser un cañón prácticamente es como una barrera defensiva. Si otra civilización trataba de conquistarlos, pues lo que pasaba era que desde este cañón era muy fácil defender la ciudad. Entonces, si un ejército venía por aquí, digamos así un ejemplo, ¿no? Si un ejército venía por acá, pues solamente tenía una forma de entrar y una forma de avanzar. Entonces, los nabateos podían defenderlos, por ejemplo, desde las alturas con flechas. Así que prácticamente el conquistar esta civilización era muy difícil. De hecho, pues se tiene registros que esta civilización, los nabateos, pues nunca fueron conquistados por ejemplo, por los romanos, que pues en ese entonces prácticamente estaban conquistando gran parte de todo el mundo. ¡Qué locura! Es que qué locura, chicos. Wow, miren, mientras uno más va avanzando en estos cañones, se van haciendo cada vez más estrechos y se van haciendo cada vez más altos. Miren, qué espectáculo. La verdad que pues el andar caminando por aquí, sí parece como de película. Miren el cielo cómo se ve. O sea, solo hay una pequeña abertura donde entra un poco de luz y ya aquí, miren, el cañón completamente oscuro. Así que miren, prácticamente este cañón, chicos, era la entrada hacia la ciudad de Petra. Pero miren, aquí es donde viene otro dato muy interesante y el por cual los nabateos también decidieron asentarse por acá. Miren, en ese entonces todas las rutas comerciales pasaban por aquí. Quiere decir que si vos movías mercadería de un lado a otro, tenías que pasar por esta zona. Así que si vos querías mover, por ejemplo, mercadería del Medio Oriente a alguna parte de Europa, por ejemplo, seguramente tenías que pasar por aquí. Y los dueños de esta zona en ese entonces eran los nabateos, que les comenté que eran hábiles comerciantes. Pero uno se preguntarán entonces, si estaban en el desierto, en una zona tan remota, en una zona tan caliente, tan desértica, tan alejada, ¿cómo conseguían agua si no llovía? Pues miren, aquí les voy a mostrar el sistema de drenaje que ellos tenían. Miren, esto que están viendo eran las canaletas de ese entonces. Entonces, estas canaletas se extienden por kilómetros, la verdad. Y pues conseguían agua de diferentes fuentes que lograban ellos encontrar en el desierto. Que algún riachuelo, que algún lago. Pero también lo que pasa es que aquí llueve muy poco, llueve escasamente, pero cuando llueve es ahí donde los nabateos aprovechan a recolectar la mayor cantidad de agua posible y el método era por medio de estas canaletas. No sé si ya se fijaron cómo viene ahí la montaña, cómo viene el cañón. Entonces las gotas de agua venían por aquí, la corriente de agua venía por aquí y aquí hicieron una pequeña excavación para que cuando viniera el agua acá se internara en la cueva prácticamente y quedara aquí en la zona de la canaleta. Después ya el agua corriera directamente a la ciudad. Entonces es así como recolectaban dinero y como recolectaban agua. Y así prácticamente una civilización podía sobrevivir sin ningún problema en una zona tan árida, en una zona tan caliente que otra civilización seguramente no hubiera sobrevivido. Pues bueno, miren, al ser prácticamente dueños de este cañón que están viendo, pues prácticamente ellos podían cobrar un peaje a todos los comerciantes que pasaran aquí en la zona. Y es ahí donde ellos recolectaban dinero. Miren, leyendo un poco en internet me entero que los nabateos le cobraban a los comerciantes por camello, escuchen bien, por camello, un aproximado en la actualidad de unos $3,000 por pasar la mercadería en este cañón
cañón que están viendo. A cambio, pues les daban seguridad, les daban también agua y uno que otro entretenimiento de vez en cuando en todo el trayecto hasta que llegaran a su destino final. Prácticamente les vendían seguridad. Y es aquí donde se preguntarán entonces qué era lo que vendían esos comerciantes para pagar tanto dinero para que les protegieran su mercadería. Pues miren, transportaban incienso, especias, productos muy caros como oro, joyería, plata, entre otras cosas más. Entonces prácticamente los nabateos habían encontrado el negocio perfecto al ser dueños de este lugar de cobrar, es que sí me parece una locura, $3,000 por camello. Se hicieron ricos. Mire, agregándoles otro dato curioso. Miren, todo esto que ven, estos cañones, estas paredes inmensas, estas montañas, hace mucho tiempo, millones de años, o sea, mucho antes de la ciudad de Petra, todo esto era un océano. Parece increíble, parece incluso, o sea, de película que uno esté caminando en un lugar que anteriormente era un océano. Todas estas paredes inmensas que ven, miren, es que uno se queda sin palabras aquí adentro. Todo esto que ven acá, chicos, se formó debido a diferentes terremotos, a movimientos en las placas tectónicas. Se separan y quedan así para siempre. O sea, en ese entonces todo esto estaba cubierto de agua. O sea, ya me pondré a imaginar las criaturas inmensas que nadaban por aquí. Que si el megalodón, que si algún tiburón prehistórico, que si algún calamar gigante. Pues si todo esto era un océano, pues cabe la posibilidad que sí. Miren, esta es otra cosa que comentan, y esta sí me parece interesante. Y es que recuerden que Jordania es un país muy bíblico. Entonces, algunos guías dan otra teoría de que esto lo abrió Moisés. ¿Recuerdan la historia en la Biblia donde Moisés abre el mar? Pues también varios guías te comentan que esto lo abrió Moisés. O sea, en vez de abrir el mar, abrió este camino en la tierra para pues pasar. O sea, eso sí me pareció interesante de saber. Pero bueno, o sea, muchas personas pueden creer, muchas no. Pero yo solamente les comento el dato curioso. Y es que qué locura, miren, hemos caminado quizás unos 20 minutos y el sistema de recolección de agua que les comento sigue. O sea, este que están viendo por acá, miren, sigue kilómetros y kilómetros aquí. Todo esto que están viendo por acá sigue y sigue. O sea, recolectaba el agua de la lluvia y la transportaba hasta el centro de la ciudad. Este sistema sí está pero loquísimo para la época. Y no solamente era de un lado, sino que era del lado de los dos cañones. O sea, se imaginan que cuando llovía, o sea, la cantidad exagerada de agua que recolectaban, seguramente les duraba mucho tiempo. Miren, les comenté como anteriormente recolectaban el agua, ¿no? Pero ya en la actualidad, les cuento que aquí en Petra pueden encontrarse diferentes muros como este. Miren, está bastante grande. Me voy a acercar. Este muro lo han puesto con el objetivo de que cuando llueve, o sea, como les comenté, rara vez llueve, pero cuando llueve, llueve de verdad. En internet se ven imágenes que prácticamente Petra se inunda. Atrás de este muro vendría estando lo que sería un pequeño riachuelo. Pequeño cuando no llueve, cuando es temporada seca, pero cuando llueve fuerte, pues este muro lo han puesto para que no pase así con el caudal del río muy fuerte. Entonces lo han puesto para proteger al turista. Y aquí pueden ver esto que han puesto pues para hacer que el agua salga, pero de una forma más lenta y controlada. Pero miren, hoy sí prepárense porque después de una caminata de una media hora aproximadamente, miren, no sé si lo ven ya, allá al fondo tenemos el tesoro de la ciudad de Petra. Así que vamos preparando música épica para ver esta maravilla del mundo. ¡Qué locura! O sea, en internet se ve pequeña, pero estando aquí se ve imponente. ¡Qué locura con ustedes, chicos! El tesoro de Petra. Bueno, chicos, qué locura. Miren, oficialmente nos encontramos en el tesoro de Petra. Miren, qué espectacular construcción. Y este es el lugar que les quiero mostrar para que ustedes entiendan la magnitud de todo esto, lo impresionante que es este lugar, esta maravilla del mundo. Miren, uno puede pensar que todo esto que ven acá está construido bloque por bloque, que lo hicieron de arriba para abajo, por ejemplo. Pero esto, chicos, impresionantemente está tallado sobre la roca. Lo que me parece más impresionante realmente es que una maravilla del mundo esté así. Miren, está casi que vacía. Solamente quiero ver 2, 4, 6 turistas. Hace rato pasó un tour de estudiantes, pero me imagino que eran de aquí, de Jordania. Pero de ahí se fueron y miren, el lugar quedó completamente vacío. 2 camellos al fondo que pues si quieren una foto o si quieren un paseo en camello, ahí hay unas personas que te ofrecen ese tipo de servicios. Pero de ahí, chicos, casi ningún turista. Miren que vamos a acercarnos un poquito al tesoro, porque bueno, tengo muchas cosas que explicarles. Y entre una duda que seguramente tendrán, ¿qué es esto, tío Frank? ¿Qué era? Pues les cuento que
que esto es nada más y nada menos que un mausoleo de un rey. O sea, se imaginen, se muere el rey y que le hacen una tumba de este tamaño. Para que se den una idea, tiene una altura de unos 40 metros y de ancho tiene unos 20 metros. O sea, se imaginan el tamaño de esta tumba. Qué loco. Pero y entonces, tío Frank, si este lugar era una tumba, ¿por qué le llaman el tesoro? O sea, ¿por qué le llaman el tesoro de Petra? Pues miren, resulta que, pues sí, es una tumba. Pero les cuento que en ese entonces se tenía una leyenda de los beduinos que creían que el rey, que fue enterrado aquí atrás, había dejado en la parte superior del mausoleo un pequeño jarrito, este jarrito que ven acá. La gente pues pensaba que esta construcción era hecha bloque por bloque, o sea, como una construcción normal y no era tallada sobre la piedra, y pensaban que este jarrito que ven acá era un jarro de verdad. Entonces la gente le disparaba con la intención de romperlo y sacar el tesoro que había ahí, porque la leyenda era esa, que en ese jarro había un tesoro que el rey había dejado. Entonces siempre que alguien pasaba por aquí, algún explorador, algún beduino, algún extranjero y miraba esa jarra y se sabía la leyenda, le disparaba con la intención de romperlo, pero pues obviamente nunca lo iban a romper, ¿no? Porque era piedra pura. Así que cuando uno viene aquí a esta maravilla del mundo es bastante común ver los agujeros de bala en ese pequeño jarrito. Otra cosa que les quería comentar de este lugar, miren, es que uno ve unos pequeños agujeros a un costado de esta maravilla. O sea, esto que están viendo por aquí, miren, son varios agujeros y estos se hacían con la intención de poner los andamios y así empezar a tallar la piedra. Curiosamente, miren, estas construcciones se hacían desde arriba hacia abajo, no se hacían de abajo para arriba como se hacen tradicionalmente, sino que lo hacían de arriba hacia abajo. Las personas lo iban construyendo y pues cuando terminaban una parte, un poco más abajo hacían una especie de grada para pues tener ahí un soporte y así continuaban haciendo gradas cada vez más abajo para ir tallando la piedra. Y bueno, miren, uno puede pensar que la construcción es solamente esto, pero esto es solamente una parte. Miren, si nos acercamos un poco para acá, podemos ver que pues esta construcción continúa para abajo. Podemos ver que ahí incluso hay como unas puertas, ¿no? Como una, sí, parece que son unas gradas. Entonces seguramente este mausoleo tiene más niveles, solamente que este es el nivel actual y en ese entonces seguramente lo que están viendo por aquí era el nivel de la tierra en ese entonces. Es que está pero de película. En cualquier momento siento que me encuentro un tesoro. Miren, y entre otras de las preguntas que surge, tío Frank, ¿por qué no hay fotos de Petra por dentro? ¿Por qué solamente hay fotos del tesoro de Petra de la parte exterior? ¿Será que no hay nada dentro? Pues prácticamente es porque la entrada está prohibida. Pero para que ustedes se hagan una idea, en la parte de adentro vendría siendo como un cuadrado perfecto, ya que ahí se encontraba el rey que les cuento que enterraron, ya que recuerden, tenía la función de un mausoleo. Por fuera sí, parece como si fuese un palacio y que adentro iba a tener más cosas, ¿no? Pero pues no era más que un mausoleo. Tío Frank, ¿y por qué los turistas no pueden entrar a verla? Miren que en la actualidad nadie puede entrar, pero pues en internet se logra encontrar fotos de cómo es por dentro y se logran encontrar también pues personas que han entrado por el módico precio de $1000 por persona. Así que si ustedes quieren entrar, pues van a tener que aflojar un poco la billetera. Yo me quedo bien viéndolo por fuera, pero pues leyendo en internet, en diferentes foros, pues se lee que hay personas que han logrado hacer un trato con las personas encargadas aquí de Petra y han pagado $1000 por entrar. Miren que en cosas que no pensé que hubieran aquí en Petra. Miren, aquí el tesoro de Petra y justamente acá tenemos tienditas de souvenirs. O sea, eso sí no se ve en internet. Uno piensa que es así como que bien árido, ¿no? Pero pues aquí, por si ustedes quieren comprar alguna bebida, también lo pueden hacer justamente a la par del tesoro. Miren, y aquí podemos ver lo que parece ser un mausoleo que dejaron incompleto. Solamente logra verse la parte del cubo perfecto por la parte de adentro, pero pues vemos que en la parte de la fachada pues no tiene nada. Quedó así, incompleto. Bueno, miren, acabamos de ver la postal más icónica de toda Petra. Pero les cuento que Petra no es solamente esos túneles, esas cuevas que acabamos de ver y el tesoro, o sea, esta impresionante fachada que uno ve en las fotos. Uno puede pensar que es solamente ese pedacito, pero no. Miren, todo el complejo de Petra tiene unos 200 kilómetros cuadrados, como les comenté al inicio, 3 veces la ciudad de París. Entonces, tío Frank, además de ver esto que acabamos de ver, ¿qué más se puede ver? Pues acompáñenme porque ya lo van a ver. Bueno, y miren, hemos llegado a otra sección donde logran verse más tumbas. O sea, la tumba que les mostré, el tesoro de Petra, es como la más
popular, pero miren, aquí hay otras tumbas realmente enormes. Y es aquí donde viene otro dato curioso. Miren, usualmente en las tumbas de los nabateos van a ver dos cosas. O pueden ver escaleras como estas que están viendo, ya que los nabateos tenían la teoría de que cuando vos te morís, ascendías al cielo. Los nabateos eran enterrados incluso con una moneda en la boca para pagarle a los ángeles el ascenso al cielo. Y estas gradas que están viendo en la cima de las tumbas representaban eso, que vos ibas a subir esas gradas para irte al cielo. Otra cosa que es bastante característica ver por las tumbas de ellos son estos obeliscos. Pueden ver 3 a veces en las tumbas, a veces pueden ver 4, a veces pueden ver 5. Cuando vean así significa que son tumbas grupales, tumbas familiares, y cada obelisco representa a un miembro de la familia. Usualmente el líder del grupo familiar es el que tiene una representación que no es un obelisco como esta que están viendo por acá. Puede ser quizás el papá, el abuelo, la mamá. Y pues esta es una forma muy curiosa de cómo ellos pues representaban las tumbas y pues creían en la vida después de la muerte. Miren que yo pensé que estas tumbas estaban completamente vacías, pero ay, miren en la actualidad que es, creo que no sé, un restaurante. Bueno, me salí rapidito de esa tumba porque, pues no sé, parece que tenían ahí una su fiesta. O no sé, parecía incluso como una especie de restaurante que me huele un poco ilegal la cosa. Porque cuando entré, como que apagaron la música y pues ahí una persona que estaba ahí como que se salió. Así que a saber cómo está la cosa. Pero miren, vamos a ver si buscamos otra tumba a la cual podemos entrar y para que ustedes se den una idea de cómo eran por dentro. Bueno, miren, parece que encontramos unas tumbas a las cuales creo que sí se puede entrar. No sé si ya se fijaron, miren, todas estas son tumbas, chicos. Una por aquí, otra por aquí y así, pero no sé si se fijaron ya que unas son así incluso muy pequeñitas, estas ya van siendo medianas y las que vimos al inicio, el tesoro de Petra, esa es enorme para un rey. Pues resulta que, miren, las tumbas y las clases sociales, así como en la actualidad, así ha sido durante miles y miles de años. Hoy cuando uno va a un cementerio y ve una tumba así grandísima, sabe que fue de alguien de dinero. Entonces, con los nabateos era igual, entre más grande la tumba, su clase social era más alta y entre más pequeña, pues su clase social era más baja. Entonces, bueno, miren, parece que hemos llegado a una de estas cuevas que les comento que seguramente funcionaban como refugio, pues porque de mausoleo no le miro ni una fachada. Vénganse, vamos a adentrarnos a ver qué nos encontramos por acá. Lo que sí, miren, está un poquito bajo el techo. Quizás estos nabateos eran muy chiquitos, quizás medían unos 50, porque aquí estoy casi que topando y estoy un poco agachado. Pero miren, a mí me gusta usar un poquito la imaginación y esto seguramente era el refugio de algún grupo familiar. Miren, quizás aquí tenían que algún tapete, que bueno, alguna cama no creo que existieran en esos entonces, pero pues por aquí alguna fogata, qué sé yo, porque lo que sí logra ver en el techo es que se ve un poco negro. Y si se ve negro, ay sí, miren, es que este tío Frank debería ser Indiana Jones. Cuando vean un techo negro en una cueva significa que han hecho una fogata, o sea, seguramente aquí hicieron una fogata. El humo subía a la cueva y pues quedaba aquí un poco impregnado en la parte del techo. Así que no, hombre, los refugios de ese entonces, curiosos, ¿no? Porque miren, el sol abrasador, el sol intenso allá afuera, pues tenían que protegerse, ¿no? Así que prácticamente estas eran las casas de los nabateos, chicos. Qué espectacular. Eso sí, la vista que tenían, 10 de 10. Muy bonita ya al valle. Entonces, bueno, miren, aquí les muestro otra, cómo solían ser estas viviendas. Que bueno, esto prácticamente era súper sencillo, chicos. Era más como un refugio, ya que esto prácticamente es un agujero en medio de la roca que pues de la lluvia y el sol sí te va a resguardar. Hoy en la actualidad, pues, miren que aquí huele bastante a pupú de caballo, así que seguramente lo han de ocupar como una especie de establo para guardar los caballitos. Pero en el pasado, chicos, una guarida total. Así que desde aquí podía ver si venía una intrusa como Sofillita. Y pues bueno, aquí la cosa, ¿no? Miren, como un paréntesis informativo, les cuento que todo lo que hemos visto de Petra, todo lo que hemos caminado, les cuento que hemos caminado un aproximado de 17 kilómetros en la aventura de hoy. Hemos caminado por más de 9 horas tratando de conocer la mayor cantidad de lugares aquí en Petra. E impresionantemente, todo lo que se conoce de Petra en la actualidad es solamente el 15, a lo más el 20% de lo que en realidad fue. El otro 80%, pues no se ha descubierto, o sea, prácticamente sigue bajo la tierra, sin descubrir, sin escarbar. Pero qué locura, o sea, me ha parecido, o sea, debe ser inmensa esta ciudad.
Yo sé que aquí muchos seguramente tienen muchas dudas de que por qué aquí le llaman la ciudad perdida de Petra si lo único que les he mostrado son tumbas o mausoleos. Pues aquí donde viene la cosa, miren, le llaman ciudad porque también se han encontrado rastros de cosas que normalmente tiene una ciudad y una de estas la tenemos aquí. Esto que están viendo a mis espaldas, chicos, es el teatro que se cree que había en esta ciudad. Impresionantemente es un teatro que ha sido tallado también en la roca como todo lo que hay aquí. Ha sido excavado en la ladera de una montaña. Miren estas gradas que ven aquí, todo, chicos, es roca pura. No es que alguien agarró cemento y comenzó a construirlas una por una, sino que estos chicos agarraron toda la montaña y la fueron excavando ahí, picando, dándole forma hasta que quedara así. Era esta formación de teatro. ¡Qué locura! Y la verdad que sí está bastante grande. Puede albergar hasta unas 6,000 personas. Otra cosa que también da a entender que era una ciudad, además de un cementerio, además de los mausoleos, miren, lo tenemos aquí. Esto que están viendo, chicos, solía ser la casa, el refugio de los nabateos. Todo esto que están viendo, estas pequeñas cuevas, era lo que los resguardaba de la lluvia, del sol, de las tormentas de arena. Así que seguramente los que vivían aquí, enfrente del teatro, vaya pachangón que se tenían de vez en cuando. Y bueno, ciudad perdida se le llamaba también porque por un momento sí, esta ciudad pasó perdida. Miren, para que se hagan una idea, allá por los 300 después de Cristo se dio un fuerte terremoto que prácticamente destruyó Petra. Conforme el tiempo fue avanzando, las rutas comerciales fueron cambiando y eso hizo que Petra se quedara en el olvido por más de 600 años. Por más de 600 años. Entonces, pues Petra pasó así durante mucho tiempo, sin que nadie supiera de su existencia, nada más las personas que vivían en la zona, los guías locales que vivían por acá. Pero ¿qué pasó? Que miren, en 1812 había un explorador suizo que había escuchado un poco los rumores sobre el tesoro de Petra, sobre la ciudad escondida de Petra, y decide venir hasta acá y adentrarse hasta encontrar este lugar. Miren que curiosamente ese explorador suizo se viste de jeque, de árabe, aprende el idioma y se viene aquí a la zona. También iba con una cabra sobre el lomo, porque si alguien le preguntaba para dónde iba, pues él decía que iba a dar una ofrenda al profeta Aarón. Entonces varias personas le preguntaron a dónde iba, pues él decía eso, que iba a dejar un tributo, una ofrenda. ¿Qué pasó después? Que pues bueno, preguntando y preguntando en árabe, nadie sospechó que él no era de aquí. Nadie sospechó que él fuese suizo porque había aprendido muy bien el árabe. Entonces, al final de tanto preguntar y preguntar, se topó con esto. Encontró la ciudad perdida de Petra y desde ese entonces se dio a conocer a todo el mundo. Entonces, prácticamente por eso le dicen la ciudad perdida de Petra, porque por más de 600 años, en efecto, pasó perdida. Miren, ahorita que seguimos ya caminando al próximo destino que los quiero llevar aquí en Petra, nos hemos encontrado con esto, chicos. Esta calle se llama Calle La Columnata, fue una creación original de los nabateos y esta vendría siendo la calle de ruta comercial más importante de toda la ciudad. Así que seguramente aquí se ponía un nabateo y que pasaba un camello aquí y que le cobraban los $3,000. Si no me da $3,000 no pasa. Y el otro señor le tocaba ni modo pagar los 3,000 y pues ya con eso pues tenía acceso a esta ruta comercial. Miren que bueno, esta aventura de Petra no va a estar completa si no llegamos hasta el último punto que se puede visitar aquí, que vendría siendo el monasterio. Miren, ahorita vamos a caminar aproximadamente 1 hora y pues bueno, deséennos suerte porque el camino, casi que el 80-90% de este trayecto es en subida. 1 hora, así que es de tener buena condición física para poder llegar. Bueno, miren que esa hora que les comenté hacia el último destino, el monasterio que los quiero llevar, parece que se está tomando más pesada de lo que pensé. Sofía, ¿cómo vamos? Bien, algo cansados, pero bien todavía. ¿Crees que logramos llegar? Yo creo que ya casi. Sí. Mira, una cosita que me he fijado es que yo siento que, vuelvo y repito, ya conté lo de las moscas, pero siento que no me dejan de seguir. Hay bastantes. ¿Para qué sí? Hay bastantes, pero ya notamos que por el pupú de los camellos, de los burros. Bueno, también van... de los camellos, burros, mulas, todo el humano. Sí, pero más que todo aquí en el camino, porque hay personas que suben en burro, entonces pues los burritos van así. Entonces se queda ahí las hedor. heces, ajá, y entonces hay un montón de moscas ahí y pues... Sí, se le andan siguiendo uno en la cara, así que... Sí. Así que si ustedes vienen, tomen eso en cuenta, porque es algo bien característico de aquí, que las moscas lo andan siguiendo a uno. Yo ya acá estoy casi que harto de las moscas, la verdad sí. Tras que ya voy sudando ahorita, ya voy cansado y estar espantando a las moscas sí me ha hartado más de lo normal, así que ojito con eso. Bueno, chicos, miren que el esfuerzo ha valido la pena porque oficialmente hemos llegado al monasterio que les comenté. Y lo tenemos aquí, chicos, miren. Con ustedes, chicos,
el imponente monasterio Ad-Deir. Miren chicos, que si a ustedes los impresionó el tesoro de Petra. Este es prácticamente el mismo, prácticamente igual, pero mucho más grande. Les cuento que este sí tiene ya unos 50 metros de altura y unos 48 metros de ancho. Este monumento, esta construcción, al igual que todo lo que les he mostrado, también está tallada en la piedra. Miren que desde aquí pues no pareciera, o sea, parece una construcción normal antigua, pero todo esto, chicos, que están viendo fue esculpido en la piedra directamente. Miren que este, a diferencia del anterior que era una tumba, este ya cambia un poco la cosa. Esta es una de las construcciones de Petra que también demuestra que pues aquí era una ciudad. Antiguamente se utilizaba como recinto de encuentro de órdenes religiosas. Para que ustedes se den una idea de lo antiguo que es, este monasterio data de principios del siglo II después de Cristo. Posteriormente este lugar se utilizó como una capilla cristiana y allí se grabaron varias cruces en el interior. Pues lamentablemente creo que no se puede entrar. Así como el tesoro de Petra, creo que también hay que pagar una cantidad considerable de billete para entrar. Seguramente otros $1000. Y bueno, por la razón que les comento que tiene las cruces adentro y porque se utilizaba también con fines religiosos, fue que esta construcción tomó el nombre de monasterio. Lo que sí me sorprende es que, miren, ya este último monumento al cual hemos venido se ve aún más incrustado en la piedra todavía. O sea, ¿se imaginan la cantidad de personas y el tiempo que les tomó construir todo esto? Una locura. Es que sí, miren cómo se ve desde aquí arriba. Es que bueno, es que la humanidad no lo deja de sorprender a uno. ¡Qué loco! Miren, una cosa que les quería comentar es que cuando uno anda caminando por unas zonas que pues quizás no van en el camino principal, logra ver casas, así como lo escuchan, personas que viven aquí en Petra en la actualidad, como por ejemplo esta cueva que ven aquí. Ahí logra verse madera de fogatas, por acá también logra verse que hicieron también alguna fogata, pero las que les quería mostrar eran estas. Miren, estas prácticamente son casas aquí en lo que solían ser las cuevas. En los huecos cuadrados que les mostré, pues aquí ya le han puesto un poco de muro, ya las han adaptado, se logra ver aquí una puertecita, ¿no? Un poquito grafiteada, pero pues incluso le han puesto candado y todo. Si nos movemos por acá también hay otra casa. Tío Frank, entonces, ¿qué pasó? ¿No dijiste que los nabateos habían desaparecido? Por aquí vemos otra cueva que le han puesto incluso hasta un portón. O bueno, por aquí también les muestro otra, que hay como una puerta ya improvisada con unas mantas. Y pues el lugar que seguramente también es el hogar de alguien. Aquí parece que venden cafecitos, recuerditos, venden algunas piedras, algunas botellas de agua. Pero esto, chicos, es el hogar de alguien. Sí, miren, en la actualidad hay gente que vive aquí en Petra. De hecho, hemos estado... Se me metió una mosca en la boca, chicos. Es que lo que les dije de las moscas no es broma, diablos. Pero bueno, miren, lo que les comentaba es que bueno, incluso hace un rato acabamos de pasar por algunas cuevas y les muestro que incluso hay unas que ya se encuentran en las partes que están más arriba, ya un poco más alejadas de la zona turística, que si bien esas cuevas las han adaptado a lo que son unas casas modernas, les han puesto por ahí unas puertas, unas ventanas, y pues esto pues incrementa mi teoría que aquí en Petra sigue viviendo gente. Bueno, olviden lo que dije de la teoría, ya verifiqué y en efecto sí vive gente aquí. Miren, les cuento que cuando Petra fue declarado Patrimonio de la Humanidad allá por el 85, pues las autoridades de turismo en Petra pues ya empezaron a remodelar el lugar para adaptarlo al turismo. En ese entonces pues ya los primeros turistas internacionales comenzaban a venir, y no sé si recordaron que al inicio del video les mostré que aquí se muestran varios carteles y pancartas, cosas turísticas de Indiana Jones. Pues Indiana Jones también impulsó este lugar con la película que hizo pues allá por los 80, 90. Ya cuando Petra está muy bien adaptado al turismo, pues resulta que este lugar era tan impresionante que fue a competir en el 2007 para convertirse en una de las maravillas del mundo moderno, y resulta que ganó. Así que Petra en el 2007, chicos, se convirtió en una de las 7 maravillas del mundo moderno. Turísticamente eso fue un boom, no solamente para este lugar, sino que para todo el país. Este es prácticamente el lugar más visitado de toda Jordania, pero es aquí donde la cosa se pone ya un poquito tensa. Resulta que aquí, en todo este recinto que hemos estado visitando, en estos 200 kilómetros cuadrados, resulta que aún vivía gente. Pero el gobierno de Petra, como quería hacerlo turístico, pues quería hacer una alianza con ellos, y resulta que les regaló casas para que ellos dejaran de vivir aquí. ¿Dónde vivían? Pues esas personas vivían en las cuevas que les mostré, en las guaridas que les mostré, en los refugios que estuvimos viendo. Tío Frank, ¿quiere decir que entonces aún había nabateos viviendo acá? Pues sí y no. Es como que ustedes le pregunten a su mamá si ella conoce a su tatarabuela. Seguramente no la conoce, pero eso no quita que tenga descendencia de esa persona. Entonces prácticamente las personas que viven
vivían aquí tenían descendencia de los nabateos. Con el tiempo pues fueron habiendo más generaciones y generaciones que se fueron adaptando a vivir en estas cuevas, pero resulta que entonces el gobierno ya no quería que nadie viviera aquí, entonces les regala las casas y el lugar pues ya queda sin personas viviendo por acá. Pero resulta que hubieron personas que se rehusaron a irse, y esas personas que se han rehusado a irse pues aún viven aquí en Petra, que son estas casitas que acabamos de ver. Eso sí, se encuentran alejados de la zona turística, pero me parece impresionante que pues personas con descendencia de los nabateos pues aún sigan viviendo acá. Una locura. ¿Sabían ustedes, chicos, ese dato curiosísimo? A mí me pareció interesante contárselo, un poquito largo, pero pues interesante de saber. Bueno, chicos, nosotros vamos terminando la aventura del día de hoy conociendo nuestra... Creo que me paré un poquito. No podíamos terminar la despedida de una forma más épica que parándonos en pupú de burro. Pero bueno, chicos, nosotros terminamos aquí la aventura conociendo nuestra quinta maravilla de 7. Solamente nos falta el Taj Mahal de la India y Chichén Itzá. Así que si ustedes aún no se han suscrito al canal y quieren ver cuando completemos esta hazaña, pues ¿qué están esperando? Aquí abajito está el botón de suscribirse, no les va a costar absolutamente nada. Y aprovechando, si ustedes quieren ver en tiempo real en qué país nos encontramos, porque seguramente cuando vean este videito ya no estamos en Jordania, me pueden seguir en Instagram como Tío Frank_. Yo me voy despidiendo, chicos. No olviden dejar su like. Pónganme en los comentarios qué les pareció Petra. ¿Se la imaginaban así? ¿Se la imaginaban más bonita? ¿O se la imaginaban más fea, más grande, más pequeña, más impresionante, menos impresionante? Yo lo voy a estar leyendo a todos, así que ya me despido. Creo que me voy a quitar este volado porque está un calor, chicos, como que deschupado. Nos vemos en la próxima.